De hecho, ya se anunció la construcción de una megacárcel en donde espera albergarse, me imagino yo que al 100% de estas personas, si no, pues tendrán que ser dos megacárceles. Lo cierto es que también hay posibilidades de sacar a personas que han sido condenadas por temas de delincuencia común, que ya están aptos para optar, valga la redundancia, que ya pueden optar a algún beneficio carcelario y que realmente están ahí adentro porque no tienen un abogado defensor o porque la Defensoría Pública quizás ha fallado mucho en ese tema. También la falta de recursos en el tema del Consejo Criminológico, porque no da abasto para la cantidad de reos o de internos que están solicitando o que están aplicando algunos de estos beneficios y sus expedientes están esperando ser atendidos desde hace mucho tiempo. Entonces, puede desalojarse las cárceles que ya están a través del otorgamiento de beneficios que ya están reconocidos en la ley penitenciaria y que permitiría liberar un poco el tema del hacinamiento carcelario, en el cual El Salvador ya ha sido declarado un estado que no es capaz de garantizar las condiciones mínimas a las personas cuando se encuentran en detención. Por eso la Sala de lo Constitucional declaró un estado de cosas inconstitucional en relación al tema del hacinamiento carcelario. Definitivamente son políticas que deben implementarse y darse a conocer a la población qué se va a hacer con esta población, porque se ha duplicado prácticamente la población carcelaria en condiciones de este marco o en marco del régimen de excepción, y tiene que garantizárseles las condiciones mínimas. No puede permitirse ni una sola persona fallecida. Eventualmente hay una responsabilidad estatal en cuanto a que ya estas personas dentro del régimen, dentro del sistema carcelario o dentro del sistema bajo el cual están siendo procesados, están en responsabilidad y bajo custodia y responsabilidad absoluta del Estado. También las personas inocentes, y es un tema bastante complejo, bastante integral. Por eso se necesitan los fondos que se aprueban, porque tienen que ir no solamente dedicados o destinados a fortalecer la institución policial, por ejemplo. Sin embargo, si es urgente, se necesita también motivar a todos nuestros elementos, a todo el talento humano de policía, pero también se necesita fortalecer el aspecto de las condiciones mínimas dentro de los centros penitenciarios para evitar que las personas fallezcan. No es algo que debiera pasar, y si pasa debe investigarse, debe responsabilizarse a quien corresponda. Entonces sí es importante abordar el tema del hacinamiento carcelario actual. Ahora bien, la gente, o sea, digamos que la opinión pública a partir de las últimas encuestas aparece de que sigue siendo favorito el presidente, primero para reelegirse y segundo por todas estas medidas. ¿Cree usted que por el hecho de tener ese tipo de aceptación está dejando de lado cuestiones legales? Por supuesto que la Constitución claramente en diversas disposiciones hemos entendido, y así del texto literal, que la reelección está prohibida. Nosotros tenemos la historia en El Salvador, los antecedentes por precedentes judiciales de nivel constitucional, que la Sala, por ejemplo, ha habilitado participación no partidaria cuando la Constitución expresamente establece que la única vía para acceder al poder son los partidos políticos, y sin embargo, mediante la interpretación se ha habilitado este tema. Y así, por interpretación de nuestra Sala, se han habilitado muchísimas cosas que consideraríamos, por lo menos en lo personal, que están generando leyes. Por ejemplo, ellos han creado procedimientos que la Ley de Procedimientos Constitucionales no contempla, ni la Constitución, pero que lo han habilitado a través de la interpretación constitucional, y así podemos comenzar por muchos temas. La reviviscencia de la norma penal que se aplicó en El Salvador no existe en la doctrina internacional, por ejemplo. Sin embargo, se aplicó a través de la interpretación. Entonces, nosotros tenemos un Estado en el cual la interpretación que hace la Sala de lo Constitucional es también fuente de derecho y por lo tanto se cumple. Mientras no sea declarado inconstitucional o se cambie la línea jurisprudencial, es ley de la República. Prácticamente es en realidad el efecto erga omnes, es que significa que es una vinculancia para todo el país cuando una Sala de lo Constitucional declara inconstitucional algo, por ejemplo, o cuando emite una línea jurisprudencial. En este contexto que nos encontramos, de nueva composición de Sala, de nuevo contexto histórico, la Sala ha tenido a bien interpretar que la alternabilidad de la que habla la Constitución no se refiere que no se pueda reelegir, y hace una interpretación de todas las disposiciones constitucionales mediante las cuales ha habilitado la posibilidad de candidatearse del actual presidente de la República. En ese aspecto, la reelección, no obstante lo que dice la Constitución, se ha habilitado para el presidente Nayib Bukele, y pensamos que por lo que ha pasado en las encuestas, y que realmente es de reconocer que ha sido un gobierno que ha tenido el valor de hacer muchas cosas que los gobiernos anteriores no solo no hicieron por incapacidad, sino que sobre todo porque no tuvieron la intención de solucionar los problemas, muy a pesar
que hemos sido críticos de las formas y los procedimientos mediante los cuales se han ejecutado algunas de las acciones de este gobierno, creo que es innegable que ha tenido resultados bienvenidos por aquella población que ha sido más afectada a través de toda la historia de El Salvador. Los más vulnerables, los más pobres, son en realidad los más beneficiados, y por eso es que la academia, dentro de la burbuja donde no interactúan con la realidad, es que no logran comprender que constantemente la gente continúa no solamente aprobando la gestión, sino que legitimando cada acción a pesar de los procedimientos. Mire, y para finalizar, entonces se necesitaría que otra sala entrara para hacer otra interpretación y volver a lo que estábamos haciendo antes, por ejemplo. Por ejemplo, yo he escuchado a muchas personas, analistas en algunos medios decir, esta sala es inconstitucional. Esta sala es completamente constitucional hasta que venga una que declare la inconstitucionalidad de la del pasado, porque por ejemplo nosotros no tenemos ninguna declaratoria de inconstitucionalidad de ninguna de las salas anteriores o de nombramientos de magistrados anteriores, porque precisamente se requiere que venga, es bien difícil que la sala actual reconozca que el Estado, por ejemplo, lo que pasó en el 2009 al 2018, esa sala estuvo constituida por 2 magistrados cuyo nombramiento adolece de inconstitucionalidad a todas luces. Uno de ellos no solamente no quedó dentro de los 15 electos por el gremio de abogados, quedó por allá por el número 32, 33 o 34, pero fue magistrado. Otro fue nombrado en Casa Presidencial y no iba ni siquiera, no participó en las elecciones de abogados ni tampoco iba en la lista del CNJ. Sin embargo, fue magistrado. Entonces son 2 magistrados que no cumplieron, no llenaron los requisitos constitucionales, jurisprudenciales y legales para ser magistrados, pero fueron magistrados. Cuando se interpuso la inconstitucionalidad de su nombramiento, ellos mismos resolvieron, es decir, fueron juez y parte, prohibidísimo, juez natural, y fue prohibidísimo, pero ellos mismos resolvieron que no era inconstitucional. Y mire, este tipo de acciones entonces hacen creer que los que están ahora dicen, bueno, nosotros vamos a hacerle así porque lo interpretamos así. Correcto. Es que es sea realmente, legal o no. Es que eso es relativo. O sea, lo que es legal o lo que es constitucional lo define en realidad en cuanto a temas de interpretación la sala actual. Lo demás está escrito en la Constitución y en las leyes, pero al final del día en temas de constitucionalidad el máximo intérprete de nuestra Constitución es la sala. Así lo dice la Constitución misma. Entonces, y por tema de doctrina, por tema de experiencia y de avance en la constitucionalidad, entendemos que la jurisprudencia es fuente de derecho y por lo tanto es vinculante y es como si fuera texto de la Constitución. Lo que interpreta una sala constitucional pasa a ser texto de la Constitución. Es así de simple. Por eso es mejor tener las reglas claras. Si se va a permitir la reelección, incorporarlo en el texto constitucional. Si se va a permitir la participación no partidaria, incorporarlo en el texto constitucional. Y por eso es importante también retomar el tema de las reformas constitucionales.